bajo jurisdicción. ¿Sabe qué es una jurisdicción? Yo creo que los que venimos de México o de otros lugares donde entendemos un poquito de leyes, o cuando nos encontrábamos a veces en problemas legales, queríamos que alguien nos hiciera justicia, íbamos a departamentos de gobierno donde nos tenían que ayudar. Pero si usted iba a un departamento equivocado, el primer personaje que se encontraba para atenderlo le decía: mira, tu problema no lo puedo arreglar yo aquí, porque no es mi jurisdicción. ¿Me entiende qué es jurisdicción? O sea, no me compite a mí, no me pertenece a mí el poder arreglar este problema tuyo. Pero te enviaban a cierto lugar y te decían: mira, ve a este departamento, ellos tienen la jurisdicción para poder ayudarte en lo que tú quieres, tienen la autoridad, porque es otro departamento. La jurisdicción es autoridad y poder para juzgar y aplicar las leyes. Hablando de leyes, eso es lo que es una jurisdicción. Es un departamento exclusivamente para atender ciertas necesidades. No todas, no todas. Por eso hay jueces, hay abogados, hay policías. En México, ¿verdad que hay diferentes departamentos? Estaba el departamento de policía, los judiciales, que cuando no podían los policías venían los judiciales, ¿verdad? Porque era una autoridad mayor. Pero ¿saben una cosa? Ni el policía ni el judicial se podían meter en el departamento de investigación. No les convenía a ellos. Cada quien tenía cada cosa que hacer. Eso es lo que es una jurisdicción: autoridad y poder para juzgar y aplicar las leyes. La jurisdicción es la potestad derivada del poder del Estado. Tiene un poder para ejercer esa autoridad. O sea que no solamente, ¿verdad?, la firma de esa persona que va a poner, o el sello, lo pone porque pues se lo encontró en una cajita de Happy Meal, sino porque se le delegó autoridad, porque estaba competente esa persona, porque se estudió, se preparó, se capacitó, ¿verdad?, y tiene la competencia para poder resolver esos problemas, y se le dio un sello, una autoridad. Entonces, la jurisdicción es potestad derivada del poder del Estado para resolver conflictos personales de cualquier ciudadano, utilizando la ley como medio de presión para que se cumpla el veredicto elegido por el juez. Recuerde que todas las leyes siempre entran bajo juicio. O sea, un juez es el que determina esto es lo correcto y así se va a aplicar. Pero dice que de ahí, ¿verdad?, vienen personajes, grupos, entidades, que son los que se les delega esa autoridad. Tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto y de esto y esto, y toda una organización. Pero ahora, eso es en lo natural, ¿verdad? En lo que es el gobierno externo. ¿Dios tiene un gobierno? Sí lo tiene. Sí lo tiene. Y también tiene una jurisdicción asignada aquí en la tierra para aplicar sus leyes espirituales. La tiene. Que los personajes y los grupos y entidades que se les ha delegado no la tomen, no sirvan, no cumplan debidamente con su mandato, ya es algo que Dios, ¿verdad?, no tiene nada que ver con eso. Pero Dios nos adjudicó, nos dio, nos puso como competentes para poder llevar a cabo y establecer su reino aquí en la tierra y ejercer las leyes espirituales sobre las naturales. Por ello el Señor les preguntaba: ¿creen en mí? ¿Creen en mí? ¿Sabe una cosa? Porque si no creemos en Dios, tampoco creemos en las leyes. ¿Por qué creen que el mundo ahorita, en este preciso momento, está como está? Porque este país, el pueblo se ha levantado en contra de las leyes porque no cree en las leyes, no las necesita. Y por eso hacen lo que quieren. Y tristemente, cuando entra esa imagen, esa idea dentro de la iglesia, también pisoteamos las leyes espirituales, los sacerdotes y las personas que Dios ha puesto como autoridad. Y cuando dejamos de creer, toda autoridad que se nos dio nos es arrebatada y quitada. Todos tenemos el derecho de una jurisdicción. El primer hombre que Dios puso aquí en la tierra, Adán,
se le dijo estas palabras cuando se le entregó el mundo. ¿Se acuerda qué le dijo Dios a Adán? Sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Desde ahí viene el comienzo de la jurisdicción que Dios te dio para gobernar sobre todas las cosas, para ser autoridad, para ejercer el plan de Dios, la voluntad de Dios sobre la tierra, sobre las cosas que están desordenadas. Cuando viene el orden a la tierra es porque hay un desorden. Aleluya. ¿Por qué cree que vino Jesús? Porque había un desorden. El hombre moría, pecaba, moría, no tenía salvación. Pero cuando vino Jesús, vino a poner en orden y dice que a someter al mismo diablo. Lo sujetó y dice que le arrebató que las llaves. Dijo, ya no tiene llaves, yo tengo el poder. Pero algo maravilloso, el apóstol Pablo todavía se va más profundamente y se avergonzó públicamente a Satanás y a todos sus demonios. El Señor dice, juntó todas las cosas, las sometió debajo de sus pies. ¿Y qué hizo después? Se lo dio a la iglesia, la única entidad reconocida aquí en la tierra para poner orden en medio de un caos. Y no estoy hablando del mundo entero, estoy hablando de tu vida, de mi vida, de la iglesia. Es la iglesia. Es la única entidad que las potestades, tanto celestiales como aún terrenales, reconocen a la iglesia. Por eso aún el Estado separó iglesia y Estado. Porque nada tiene que ver la iglesia con el Estado. Sabe perfectamente el Estado que la iglesia está por encima de las leyes terrenales. Porque Dios es el que las estableció. Amén. Aún Dios mismo dijo, yo pisaré y hollaré a las naciones. Entonces, nosotros estamos bajo una jurisdicción, o sea, bajo la autoridad. En un departamento, cada uno de nosotros diferente y administrado. Dios nos ha delegado esa autoridad para hacerla, pero hay veces no la estamos haciendo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo el apóstol Pablo quiso enseñarle a la iglesia de Corintios de que ellos estaban bajo una jurisdicción y de que tenían que sojuzgar las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Acompáñenme ahí, 1 Corintios capítulo 5. Encontramos un caso, ¿verdad?, de la iglesia de Corintios, donde se puede ver, a lo mejor recalcar demasiado, algo que estaba pasando con la vida de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Yo no sé si el padre estaba muerto, se había separado, se había enojado, yo no sé. Y Pablo, ¿verdad?, se molestó un poco porque dijo, ¿cómo es posible que no han entendido que están bajo una jurisdicción para enjuiciar las cosas terrenales? Y nos da un gran ejemplo y nos revela lo que Dios le había revelado a ellos. Porque precisamente de esa revelación nosotros podemos avanzar, hermanos. Cuando se nos revela una palabra que no entendemos y Dios se la da a alguien entendido, ahí podemos nosotros avanzar y tomar nuestra posición para poder implantar el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 1 le dice ahí lo que le estoy comentando. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ahí comienza el apóstol Pablo, ¿verdad?, a decirles por qué no están juzgando este tipo de cosas, por qué lo están tolerando. Pues lo mismo sucede hoy en este tiempo. Hay veces tolerar el pecado, tolerar las faltas de algunas personas que no hacen caso a su trabajo que se les ha encomendado, palabra profética que ha venido sobre ellos diciéndole, tú eres esto, tienes que ejercer esto dentro de la iglesia, tu trabajo lo tienes que hacer diligentemente, y no lo hace. Y cuando queremos ejercer este tipo de jurisdicción, este tipo de autoridad, tal parece que se ve como un hombre posesivo, un hombre va como director del cielo que hace lo que él quiere aquí en la tierra. Y no es así, el pastor no es para eso, está para ejercer la ley y la autoridad de Cristo en la tierra. Recuerden que Dios puso jueces y magistrados, a cada uno, ¿verdad?, bajo un rango, y todo para una organización de las cosas terrenales. Entonces el apóstol Pablo, bueno, aquí hay un problema. Y empieza, fíjese, a decirles
cómo se debe de tratar a la gente dentro de la iglesia, porque estamos dentro de la iglesia. Capítulo 5, versículo 9, ahí comienza el apóstol Pablo. Acompáñenme con la palabra del Señor. Estoy hablando palabra, fíjese bien, este no es el verdadero mensaje. Quiero llevarlo a que entienda cuál es su jurisdicción. ¿Dónde está parado usted? Porque si hay algo que no está bien en su vida y en mi vida, no podemos ejercer autoridad. Porque la verdad tiene que caminar junto con el verdadero. 5 versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Uno dirá así, pues, ¿verdad? Los fornicarios, los que andan por ahí con una mujer que no es su esposa, o esto, lo otro. Yo no sé qué se imagina usted con fornicación. No. Vámonos a ver lo que Jesús mira en el corazón de la persona. Versículo 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo especifica, no se vayan por otro lado. Fíjense en lo que les estoy diciendo. Más bien os escribí, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, porque el no estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, estás maldiciendo la iglesia, porque la iglesia tiene que estar bendecida. Nosotros bendecimos a Jerusalén porque es la ciudad amada de Dios. La iglesia es el lugar de adoración de Dios. El no venir a la iglesia te conviertes en un maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Oiga, se ve dura este compromiso, ¿verdad?, de imponer esta ley dentro de la iglesia. Dice: con aquel que llamándose hermano, que profesa una fe en Cristo, que cree en Dios, y que un día tomó los sacramentos de la iglesia y anduvo haciendo lo que Dios le dijo y se apartó, le dice: ni aún con él comáis. ¿Por qué? ¿Será que a lo mejor podemos ser arrastrados también por ellos? Sí, la palabra de Dios dice: que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. La verdad es muy clara y no podemos nosotros negociar la verdad. No podemos jugar con un bingo, ¿verdad?, con ella, no. El apóstol Pablo dice: no se junten con aquellas personas que, llevándose hermanos, sean borrachos, fornicarios, ávaros, maldicientes. No lo hacemos hoy realmente en las congregaciones. Hay veces ellos mismos se van. Dice: porque, versículo 12, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, hablando específicamente ya ahora del hombre que estaba haciendo esas cosas. Pero había dentro de la iglesia fornicarios, ávaros, borrachos, maldicientes, y le dice: a estos también hay que llamarle la atención, y hay que decirles, ¿verdad?, que se enderecen, porque somos nosotros una jurisdicción espiritual que Dios implantó en la tierra para poner orden. Porque si no ponemos el orden dentro de la iglesia, cualquiera va a querer hacer lo que quiera, y simple y sencillamente lo podemos ver en la fidelidad de cada uno de nosotros responsablemente en cuanto a los mandamientos de Dios. Ahí nosotros nos podemos medir si estamos a la altura de ellos, o si realmente podemos tener la autoridad y la jurisdicción para juzgar las cosas. ¿Por qué digo esto? Ahorita lo voy a llevar, como le digo, el verdadero mensaje, pero quiero que entienda que es una jurisdicción. ¿Para qué Dios nos puso aquí en la tierra? Cuando usted va a juzgar, es porque usted y yo ya me juzgué primeramente. Ya me puse, ¿verdad?, en la medida, si estoy bien o estoy mal. Cuando yo quiero hacer algo para el Señor, primeramente me pruebo si estoy capaz. Y si no, mejor me detengo hasta que Dios me llame o hasta que Dios me prepare y me capacite. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo dice: ¿y tú quién eres?
Le preguntaban a muchos que querían usar el nombre de Jesús, el nombre de Pablo, el nombre de Pedro, y les decían: ¿y tú quién eres? Ahí los conocemos porque nos hace la guerra imposible. Pero tú quién eres. La ley se implanta sobre el débil. Pero si uno está débil, ellos son más fuertes que nosotros. Y aunque tú derrames lágrimas y oren por ti y oren por ti, mientras que estés en rebelión, mientras que no estés bajo jurisdicción, mientras que no tomes el lugar que Dios te ha dado, el diablo hará burla de los hijos de Dios. Porque él sabe lo que es autoridad. Él fue autoridad. Y él reconoce la autoridad. Por eso dice, cuando viene a Jesús, que le decían: apártate de nosotros, ¿qué haces aquí? Porque reconocían la autoridad. Pero cuando convivimos con ellos, ni siquiera se molestan en decir: ¿para qué nos vamos? Aquí estamos a gusto. Capítulo 6, versículo 1. Osa alguno. La palabra osa quiere decir, para que entienda bien, pretende alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Pretenden ustedes, hermanos, que cuando hay un problema dentro de la iglesia, anden preguntándole al pastor de la otra iglesia, anden preguntándole por la radio a un hermano a ver qué solución le puede dar, cuando en la iglesia tienen su pastor? ¿Pretenden hacer eso? ¿Pretenden alimentarse de otro lado cuando aquí viernes, domingo en la mañana y en la tarde y martes oración hay pan para que coman? ¿Pretenden comer en otro lado? Esa es la palabra del Señor. Juicio. Porque ahí estamos juzgando la palabra. No me llenó lo que comí el domingo. Estás juzgando tu alimento. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es tremendo el apóstol Pablo. No le podían decir nada porque decía: cuando tú me quieres decir algo, mira, me voy a quitar la camisa y hasta los pantalones para que veas cómo me han puesto grilletes por causa de seguir a Cristo y de predicar la verdad. Porque todo aquel que predica la verdad siempre será perseguido, como les prediqué el viernes. Jesús era perseguido por los que querían aprender de la verdad, pero también por los que querían hacerlo caer en algo. Siempre cuando haya alguien que quiere decir la verdad, querrá ser callado también por el diablo. Y el diablo no usa a los animales, usa a los seres humanos, usa personas que tienen conocimiento de Dios, de la verdad, de la palabra. Y dice el apóstol Pablo: no sabéis, fíjate el versículo 3, ahí ya el apóstol Pablo se va directamente al propósito para el cual Dios nos puso y nos creó en esta tierra. Aquí nosotros nos estamos preparando y capacitando, estudiando, porque un día vamos a ir a ejercer un juzgado. Amén. Y dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Oiga, ¿quién le reveló eso al apóstol Pablo? ¿Quién le dijo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Porque el libro de Hebreos también nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo mi hijo eres tú? Porque nos dio mayor gloria, dice, que los ángeles. Y al tener usted mayor gloria, tiene mayor autoridad sobre ellos. Pero fíjese bien, los ángeles que están con Dios, esos no son los que vamos a juzgar. No. Usted va a juzgar al débil, no al fuerte. Entonces en esta tarde nosotros vamos a juzgar al enemigo. Amén. Ay, Señor. Pues si usted no lo cree, entonces por eso es que vivamos a veces una vida así. Porque no ha tomado su lugar. Su jurisdicción la dejó abandonada. Su trabajo lo dejó por allá. La palabra que Dios nos habla cada día es para que nosotros tengamos poder, autoridad, fe en Él. Amén. Así es. Que caminemos sobre esa verdad, porque el diablo es mentira. Todo lo que está en contra de las leyes son mentiras.
Y por eso Dios camina sobre la verdad. Cuando no andamos caminando en la verdad, cuando no somos verdaderos y mentimos. Porque la mentira es algo usual dentro del cristianismo, hermanos, aún dentro de pastores, líderes, personas que quieren hacer algo para Dios. La mentira se ha hecho algo muy típico. Mentimos unos a otros. Y Jesús mismo enfatizó diciendo: no mintáis, no os engañéis unos a otros. Amén. Si usted no puede hacer algo, no puede venir a la iglesia, no mienta. No mienta, porque se está condenando a sí mismo. Póngase a cuentas con Dios, pero no le mienta a nadie. Se está engañando a usted mismo. Dice: ustedes van a juzgar a los ángeles. No pueden juzgar cosas tan pequeñas como estas. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. No pongan a cualquiera, dicen, a juzgar. Porque si pueden juzgar cosas naturales, tienen que tener juicio también para saber a quién poner, para poner orden dentro de la iglesia. Gracias a Dios, que Dios dice que cuando Él murió y resucitó, dio dones a los hombres y precisamente adjudicó los poderes legales para que la iglesia caminara en conjunto. Esos 5 poderes legales que usted conoce: apóstoles, profetas, maestros. Adjudicó 5 poderes, simbolizando, ¿verdad?, la victoria del gran rey David, de cómo se hizo rey. Nosotros, pastores, ¿verdad?, simbolizamos el único poder que utilizó una sola piedra de los 5, dijo, las 5 piedras lisas que agarró para derrotar un solo gigante. Imagínense si los 5 poderes dentro de la iglesia estuvieran trabajando, ¿qué no haríamos? ¿Usted sabe lo que se le ha adjudicado como poder aquí en la tierra? Muchas personas han comenzado, o hay veces han llegado a la iglesia y de repente a los 3, 4, 5 años ya son apóstoles, ya son profetas, ya levantaron iglesia, ya hicieron esto, ya hicieron el otro. Y podemos saber muchos de nosotros que estamos tantos años dentro de la iglesia y hay veces ni un alma nos hemos ganado para el Señor. Porque no hemos ocupado verdaderamente ni tomado en serio las cosas. Oiga, un juez o un abogado, cuando se va a preparar para ejercer una profesión, se prepara en serio. Primeramente porque es dinero que está tirando. Su familia, si es que ya va a punto de casarse, ¿verdad?, y piensa seguir su educación, va a sacrificar su familia, va a sacrificar vacaciones, va a sacrificar tiempo, a lo mejor de andar en el parque, de andar con la familia, va a sacrificar mucho para poder llegar a un lugar de autoridad y de poder. El cristiano se sacrifica mucho para poder llegar a ejercer la jurisdicción que Dios le dio. Eso se lo dejo a usted de tarea. Vamos a juzgar al adversario. Ya entendemos, ¿verdad?, la jurisdicción que Dios nos dio. Nos dio 5 ministerios. Usted tiene uno. Usted tiene uno. Nadie puede decir en esta tarde que no tiene nada de Dios. Usted tiene algo de Dios. Porque cuando Jesús dice que ascendió a los cielos, dijo: he aquí, les doy ¿qué? Autoridad, poder. Si es que nadie puede decir aquí, mira, que no tiene nada. Algo tiene que tomar su posición en esta tarde, porque algo va a pasar en esta tarde. Y si usted no cree en esa palabra, pues entonces se va a regresar con su mismo problema y necesidad. Pero hoy es el día en que Dios quiere hacer un cambio, quiere que su mentalidad cambie, para que el diablo tome su lugar y usted también el suyo. Si él está ocupando un lugar dentro de su casa, dentro de su familia, con sus hijos, en su trabajo, en su salud, en su ministerio, usted es el que se lo permite, no Dios. Dios ya dio todo por nosotros. Ahora, si algo se le ha quitado, no piense que el diablo se lo ha quitado, nosotros lo soltamos. Vamos ahí a Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Vamos al principio. Yo siempre les digo, hermanos, vámonos al principio, porque todas las respuestas que usted, las preguntas que tiene y que quisiera ya respuestas, todas las va a encontrar en el Génesis, todas. Porque ahí dice que Dios lo hizo todo perfecto y hermoso. Si usted ve imperfecciones, ¿verdad?, o algo mal aquí en la tierra, dése por enterado que no es Dios el que lo hizo así, lo hizo el hombre. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Encontramos la historia, ¿verdad?, pero es el pacto
de Dios con Abraham. Un hombre, dice, ¿verdad?, que nosotros lo conocemos como el hombre de fe. El hombre que le creyó a Dios. El hombre que caminó con Dios. El hombre que esperó muchos años hasta que Dios le contestara. Y Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, dice así de esta manera: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, hermanos, todas las familias de la tierra. No dijo unas cuantas, dijo todas. Todas. Capítulo 17, versículo 1 al 8. Vamos a ver el pacto que Dios, o sea, confirma las palabras que le había dado antes a Abraham, las vuelve a confirmar porque Dios es fiel. Por eso es que Dios te habló una palabra a lo mejor hace 5 o 10 años, a lo mejor el mes pasado, y hoy a lo mejor Dios te la está confirmando. Porque Dios es fiel, confirma su pacto y su misericordia contigo por las promesas que le hizo un hombre. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8, dice así: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo: siéntate a esperar hasta que yo te lleve lo que te prometí. No, dijo: anda, camina, sé perfecto. Hoy decimos que no hay perfección. No, hermano, yo no soy perfecto. Usted sabe que yo le fallo a Dios. De eso nos agarramos para estar a cada rato abusando de la gracia. Y la gracia se puede hacer desgracia. Porque si Cristo viene y nos encuentra en esa desgracia, como mentirosos, somos hallados, nos quedamos. Dice: sé perfecto delante de mí. Dios nos demanda perfección. Versículo 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mire, y el libro de Apocalipsis dice: y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Aleluya. Versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios da, pero Dios reclama también tu agradecimiento. O sea, yo te voy a dar esta tierra, te la voy a dar a tu descendencia, pero yo voy a ser el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Y por ello plantó, hizo el pacto también con los 10 mandamientos, donde dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios es, vuelvo a repetir, es celoso. Es celoso con el pacto. Dios es celoso cuando nosotros, hermanos, ignoramos lo que Dios nos entregó. ¿Usted cree que Dios quiere ver a los líderes enfermos? ¿Usted cree que Dios lo quiere ver a lo mejor a usted o a mí endeudados, con preocupaciones? Cuando tenemos un libro de promesas infinito, y tal parece como que Dios se olvidó de esas promesas. No, Dios no se ha olvidado de esas promesas. Dijo: por generaciones y generaciones, la gente que vendrá de ti será bendita. Pero yo voy a ser su Dios. Vendrán a mí. Eso es lo que Dios quiere. Y estamos conscientes de ello. Por ello nosotros debemos de poner diligencia en cuanto a nuestro servicio a Dios, nuestra santidad a Dios. Porque Dios le dijo a Abraham: sé perfecto. La perfección es santidad. La perfección está a un lado de la imperfección.
Un imperfecto es alguien que no quiere caminar derecho, que no quiere caminar correctamente como Dios lo dice. El perfecto oye, atiende y hace lo que Dios le dice. Porque Dios es derecho en sus palabras y quiere que nosotros seamos derechos. Por eso le digo, el mentiroso dice, no heredará el reino de Dios. Porque miente. Siempre tiene una excusa. Para todo va a haber un culpable. El pecado original, aventárselo a otro. Adán le dijo, es la mujer. Y mire sobre qué nos basamos. Por eso Dios haya esas excusas baratas. Nos apoyamos en las mujeres. Qué cobardía, ¿verdad? Que un hombre venga y eche mentiras y le eche la culpa a alguien más débil. Cuando no toma autoridad, cuando no toma responsabilidad. ¿Sabe una cosa? No quiero ir a la iglesia, no quiero servir a Dios, no venga para acá ya. Pero siempre tiene una excusa, asegurándose esa persona de que va a ir al cielo simple y sencillamente porque cree en Dios. No, le dijo, sé perfecto. Porque también los que van a venir después de ti tienen que ser perfectos. ¿Dónde dice eso? Jesús lo dijo. Sed pues perfecto como mi Padre es perfecto. Gloria a Dios. Ahí derriba todo argumento humano, toda debilidad que podríamos nosotros, ¿verdad?, tener como una causa para no serle fiel a Dios. Ahí Dios lo derriba. Gálatas capítulo 3. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Y ahí empezamos nosotros a ejercer nuestra jurisdicción. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3. Empiezo a hablar del versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Lo contrario de la injusticia. Ok, ¿y quién ejerce justicia? ¿El malo o el bueno? El bueno. ¿Quién ejerce justicia? ¿El que tiene el poder o el que no lo tiene? El que lo tiene. Si usted no tiene jurisdicción en esta tarde, usted no es justo. Por eso es que el diablo se enseñorea. Por eso es que el diablo dice, tú, a ti te conozco. Y yo sé, ¿verdad? Como decimos nosotros, por dónde andas medio chueco. Dice, así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se da cuenta cómo miles de años para atrás de la promesa, el apóstol Pablo le dice, si tú eres de fe, si tú eres recto como Abraham, si tú tienes la justicia en tus manos, tienes tú una jurisdicción, tienes poder para traer las bendiciones que Dios le prometió a Abraham a tu presente hoy en este día. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, hermanos, todos seríamos benditos. No entiendo, ¿verdad? ¿Por qué hay veces el diablo nos engaña tan fácilmente y nos dice, tú estás pobre, tú estás endeudado, tus problemas no se van a solucionar, sigue esperando a Dios 100 años a ver si Dios te contesta? Dice, los que son de Abraham tienen las promesas. Amén, así es. Jesús le dijo, vino una mujer viuda a pedir justicia ante un juez injusto y le hizo justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia con ustedes que claman a Él día y noche? Claro que sí, le responderá. ¿Cuándo dijo? ¿El año que entra? No. Pronto. Amén, así es. Pronto. Pero tienes que tomar tu lugar. Amén. Tienes que tomar tu posición hoy en esta tarde. Amén. Si tú crees en Dios y crees en mí, en este momento nos unimos y en el nombre de Jesús tu problema se soluciona en esta tarde. Gloria a Dios. ¿O quieres seguir esperando como Faraón cuando le dijeron, ¿cuándo quieres que te quitamos las ranas? Mañana, pues mañana entonces ven y te las quito. Así hay plagas que están en nuestro hogar, que están en nuestro cuerpo,
que están en nuestros ministerios carcomiéndolos, que usted no lo ve porque una plaga, usted no la mira, nada más de repente ve que la hoja ya se secó, el palo se secó. Y así es el diablo como trabaja, él no descansa. Hay veces nosotros nos tomamos vacaciones, hoy no leo la Biblia, hoy no oro, estoy cansado. Y el diablo seguirá cansándote. Porque la palabra de Dios nos dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Usted cree que a muchos de los que nosotros que somos intercesores, no nos cuesta levantarnos a las 3, 4, 5 de la mañana? Sí nos cuesta. Pero nos tenemos que hablar, como decía el salmista David, alma mía, bendice a Jehová. Amén. Y él dice, de mañana temprano te buscaré, porque él sabía lo que es estar en la presencia de Dios. Hermano, usted no trabaja. Yo también trabajo. Y hay veces, como dice mi esposa, tú te vas y tienes un horario, pero yo no. Y sabe una cosa, a veces el pastor también trabaja igual como la mujer. Empieza bien temprano y son las 11, 12 de la noche y apenas también se está durmiendo. Porque tiene que atender muchas cosas. Todos tenemos una responsabilidad con Dios. Pero dice, tú tienes las promesas de Dios. No digas que eres débil, no digas que estás endeudado, no digas que tienes esto, porque tú tienes poder sobre todas esas cosas para someterlas, sujetarlas y enderezarlas. Para caminar. Dios no nos llamó para ser pobres, dijo, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Aleluya. De su gloria tomamos todos, de su gracia. Pero tenemos que tomar nuestro lugar. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. En el desierto, cuando Dios le dio leyes y estatutos al pueblo de Israel, le dio un mandamiento específico al pueblo de Israel a través de Moisés. Y siempre se los digo cuando terminamos el servicio, que Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones a usted, mi hermano, lo alcance. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Primeramente Dios, Él dice, mira que te mando que atiendas atentamente antes de recibir las cosas, atiendas a esto, a los mandamientos que yo te digo hoy, los pongas por obra y camines con ellos. Amén. Dice, y entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y todas y cada una de ellas, hermano, no es para estar ¿qué? Con el temor, ¿qué va a pasar de mí? No tengo foro, bueno, ¿qué? Mis hijos ya no están conmigo. Porque yo sé que mis hijos algún día se van a casa, como los niños están casando y cada quien se va para su lugar. Cuando tenemos más miedo en las cosas, el temor viene sobre nosotros. Y las cosas que tememos, como Job dijo, van a venir. Porque son un caminante andante que no se para. Dice entonces que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted y yo tenemos una jurisdicción. ¿Sabe una cosa? Dios nos presenta ante todas las potestades, tanto celestiales como terrenales, como oficiales de la ley en esta tierra. Usted es un oficial de la ley aquí en la tierra para ejercer autoridad sobre todos esos demonios y espíritus que están siendo como una piedrita en el zapato, que no lo dejan avanzar y que están estorbándole y que lo están haciendo preocuparse. ¿Sabe? Yo tengo una vestimenta. Tal vez usted dirá, sí, hermano, la vestimenta de santidad. No, yo tengo una vestimenta. Dios dice que nos puso vestiduras nuevas. Pero ¿sabe? Falta algo. Un oficial de policía, cuando usted se lo encuentra, y yo una vez me encontré, ¿verdad?, a alguien que era policía y se encontró otro y vino y le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Te levantaste la carrera o qué? Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿dónde está tu placa? ¿Dónde está tu pistola? No, pues es que se me olvidó. Pues entonces, ¿a qué vienes? Cualquiera te va a poner una patada y te va a arrumbar porque no traes autoridad. Y cuando uno se presenta a una casa para arrestar a alguien y para decir, vengo por esto, ¿qué es lo que enseña primero? La placa. Soy policía. ¿Verdad? Es la autoridad. Eso lo representa a usted como una autoridad. ¿Usted tiene una autoridad? ¿Usted tiene una placa como esa? No la tiene si la tiene. El libro de San Juan nos dice claramente, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron,
Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad, jurisdicción de ser hechos hijos de Dios. Y cuando el diablo lo ve, y si usted no trae esa placa de hijo de Dios, el diablo por eso se burla. Eso significa su nombre, hijo de Dios. Por eso le decían a Jesús cuando estaba en la cruz colgado: si eres, bájate. Él sabía lo que estaba haciendo. Los demonios saben lo que hacen. Saben por qué atacan de noche. Saben por qué no puedes dormir. Saben por qué atacan al más débil de tus hijos. Saben por qué atacan a tu esposa, a tu esposo. Saben por qué usas a esas personas en el trabajo, en el mercado donde andas. Sabe el diablo por dónde atacar. Porque sabe que pronto nos enojamos, pronto se nos salen malas palabras, pronto hacemos lo que queremos y no nos apoyamos con autoridad en ese momento. Nos enojamos con las personas cuando debemos de agarrar la palabra y decir: en el nombre de Jesús, todo lo que está impidiendo en este momento que yo avance para alcanzar esto que vine a hacer, se quite del camino. Nos enojamos porque nos ponemos a la altura de las personas que no conocen de Dios, que no tienen autoridad. Pero si tú te pones en autoridad como Dios nos ha puesto, te aseguro que las cosas van a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas Marías. Sí, Señor, yo sí creo. Que ore otro, que pida otro. No, Dios te dio la autoridad a ti y a mí. El mismo Espíritu Santo que me unge a mí, te unge también a ti para hacer cosas maravillosas. David no siendo nada, vino el poder de Dios sobre él. Él ni siquiera lo sabía, pero caminaba con Dios. Creía a Dios. Y no miraba a la gente como cobardes. Cuando vino y los vio acobardados, le dijo: ese es el ejército de Dios. Aleluya. Hay mucha gente que viene a la iglesia: ahí te va a predicar el hermano. Esa es la imagen que tienes tú del ejército de Dios. Los ves como cobardes, y si te juntas con cobardes también vas a ser un cobarde. Pero si tú ves a valientes, te vas a ver también como un valiente. Aleluya, gloria a Dios. Así es. ¿Cómo miras tú a tu pastor? ¿Cómo miras tú a tu líder? ¿Cómo miras tú a tu padre? ¿Cómo lo miras? Porque según lo que tú mires en él, es lo que también está en tu vida. Por eso la iglesia está como está. Porque no tiene jurisdicción. Vuelvo a repetir, Jesús dio 5 jurisdicciones para tener un orden dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dijo: mire lo que está pasando. Hay borrachos, fornicarios, y no pueden decirle nada porque se van de la iglesia. Aleluya. Qué triste. Qué triste. Decía en la mañana: si tú te enojas es porque estás mal. Si no te enojas, la verdad no puede en contra de la verdad. La misma palabra dice: el espiritual no es juzgado por nadie. Él puede juzgar. Pero cuando una persona se enoja, es porque está mal. Dios nos da la autoridad para ser como Él. Si a Él le temían los demonios, a ti te tienen que temer los demonios. Y por ello en esta tarde usted va a pasar y usted va a tomar su autoridad. Simbólicamente va a decir: Padre, me revisto de su poder y su autoridad. Y en el nombre de Jesús, usted sabe sus problemas y sus necesidades. Usted sabe lo que quiere de Dios. La jurisdicción, voy a terminar con esto y un versículo de la palabra de Dios. La jurisdicción es un atributo. Fíjese bien, es un atributo, algo que se le da, que implica, o sea, trae responsabilidad. Implica potestad, imperio y poder. Es por ello que quien posee jurisdicción tiene una facultad de imponer su voluntad sobre otros. El que tiene autoridad, el que tiene potestad, el que tiene jurisdicción, por eso puede exhortar, por eso puede decirle: levántate, hermano, levántate, ya es tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese poder para que la iglesia hoy en este tiempo se levante. Lucas capítulo 10, versículo 19. Con esta palabra termino y pasamos al altar, hermanos. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19 dice de esta manera: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Os doy potestad. Mire, todavía ni Jesús iba a la cruz
Y ya les estaba diciendo, hay poder sobre ustedes, hay unción ya desde este momento. Pero Jesús se fue. Y ahora le delegó a la iglesia, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los diáconos. Aún el que está aquí en la batería, si el Espíritu Santo lo toma con ese poder y autoridad, Él puede bajar y ministrarse y hacer algo por usted. Es que estoy esperando que el pastor venga y ore por mí. Usted no espere por mí. Usted tiene poder y autoridad, Dios se la dio. Esa potestad, póngala a ejercer en esta tarde. Si usted o yo andamos un poquito chuecos, enderece sus pasos. La gracia es suficiente para que en este momento Dios se haga olvidadizo de esa falta y comience a caminar en autoridad y las cosas empiecen a dar así como usted quiere. Porque a veces le va más fácil al impío que al cristiano, porque él ayuda a los suyos. Pero aquí nosotros debemos de afianzarnos bien con Dios y caminar derechito con Él. Póngase de pie en esta tarde, porque yo le dije que en esta tarde Dios va a hacer algo por usted. Yo le dije que en esta tarde puede haber un rompimiento, un cambio. En esta tarde usted puede solucionar sus problemas. Si usted le cree a Dios, si usted me cree a mí, Dios lo puede hacer. Por eso en muchas iglesias no suceden milagros ni sanidades, porque la gente no cree en el poder que Dios ha delegado sobre el pastor. Porque miren al pastor, si supieran, ya están pensando, ¿verdad?, cómo son los hijos, cómo están en el trabajo, cómo están, y empezamos a rasgar la vestidura por encima. Pero Dios en esta tarde quiere perdonar esas faltas y ponerlo bajo la sangre de Cristo Jesús, para que comencemos, dice, a ser bendecidos por la bendición de Abraham. Pase el altar, pase, miren, nada más sepárese cada quien, las hermanas por allá, las hermanas aquí, sepárense un poquito y vamos a orar por usted. Y usted en fe pase en el nombre de Jesús.